¿Cómo te valore? Muy buenas tardes. Sí, es difícil de entender, aparte en un Congreso de la Nación que hoy tiene en la Cámara de Diputados un 39% de integrantes mujeres y la Cámara de Senadores un 40% de integrantes mujeres, y esto va a crecer indefectiblemente con el tiempo, porque ya a partir de las próximas elecciones se empieza a computar la nueva ley de paridad, que es una de las pocas leyes que el Congreso sancionó con referencia a la igualdad de género en este último tiempo. Pero mira, yo te quiero contar los números y después, si te parece, lo analizamos juntos. Vos contabas el dato central. En 2 años, es decir, todo el periodo parlamentario 2016-2017, hubo en tratamiento 10.500 leyes. Ya te hago el desagregado. Solamente 6 de las sancionadas fueron leyes vinculadas a respetar un poco la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En el Senado hubo presentados 2.820 proyectos de ley. En general, solamente el 6% tuvo que ver con temas referidos a la igualdad de género. No significa que hayan tenido sanción, simplemente que se trataron. En diputados, el 3,7% nada más de leyes que se trataron tiene que ver con leyes que respeten la igualdad de género. Vamos a ver entonces, Lore, cuáles fueron las leyes que llegaron a la concreción. Es decir, cuáles de los proyectos hoy son ley. Los poquitos 6 que yo te contaba recién. Por un lado, en el mes de septiembre del año 2016 se votó la ley 27.352, que es la que modifica el Código Penal para incrementar las penas a aquellos que incurran en el delito del abuso sexual en todas sus variantes. Esta es una ley fundamental, porque hasta ese momento el abuso sexual, te diría que era bastante contemplativo por el Código Penal. Bueno, esto se cambió en el año 2016 y ahora el que abusa sexualmente contra la integridad de una mujer va a tener que pagarla. En segundo lugar, la ley 27.375. Esta ley fue fundamental porque es una ley que modificó la ley de ejecución penal en la República Argentina, eliminando el beneficio de la libertad condicional y también otros beneficios de prueba a todos aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual en la República Argentina. Es decir, se acabó, gracias a esta ley sancionada el año pasado, el beneficio de que aquel que viola, ¿no?, y maltrata a una mujer sexualmente y es condenado, bueno, que no pueda tener esa... Sobre todo, ¿sabes por qué, Lore? Porque está comprobado por los datos que ofrece el Ministerio de Justicia que más de la mitad de estos condenados termina reincidiendo. De hecho, hay casos tremendos, como el de Carla en Chaco, por citar un solo ejemplo, ¿no?, que fue violada y asesinada por una persona que ya había sido condenada por ese mismo delito en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Casos como este generaron que la República Argentina elimine la libertad condicional para los que violan y matan a una mujer. Bueno, tercera ley para tratar un ejemplo. La ley 27.363. Es la ley que elimina la responsabilidad parental a todos aquellos condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidio y o utilizando violencia de género. Es decir, cuando un femicida es condenado por ese delito, la ley establece que se le quita la patria potestad sobre sus hijos. Es decir, deja de tener la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que esta persona después vuelve, ¿no?, a la vida normal, ¿no?, y mantiene un vínculo con los hijos habiendo matado a la madre de sus hijos. Como el caso Zambrano. Bueno, el caso Zambrano en Jujuy, la chiquita en ese momento no estaba legalizado, no estaba la ley de femicidio, no había visibilidad, digamos, con estas cuestiones de género, por lo cual está tratado como un homicidio común. Ella cumplió su pena, porque le dieron una pena baja, y está reclamando la patria potestad y la tenencia de la nena, y la nena cada vez que lo ve llora. Esto está pasando ahora en la provincia de Jujuy, ¿no? Bueno, hay que ver, Lore, el tema de las fechas, porque lógicamente que las leyes que modifican las cuestiones totalmente no son retroactivas, ¿no? Pero bueno, al menos este caso testigo ameritó que una ley se sancione y de ahora en adelante, con la ley esta ya no puede ocurrir nunca más. Bueno, una ley que fue más declarativa, pero no por eso menos importante, fue la ley 27.410, que es la que declara al mes de noviembre como el mes de concientización sobre la violencia de género y que instruye a las instituciones públicas
públicas a implementar publicidad, educación, para que la gente tome conciencia de algo que es tan simple como que ustedes las mujeres y nosotros los hombres tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Otra ley que fue muy importante, y esta es la que tiene que ver más con lo político, fue la ley 27.412, que es la que modificó el esquema de cupo femenino en la política argentina parlamentaria, que ya venía establecida desde el año 1991. Acordate que la ley del 91 lo que establece que en la lista 1 de cada 3 en orden tiene que ser una mujer. Bueno, la ley que se votó el año pasado establece que desde las próximas elecciones se modifica el código electoral y hay paridad exacta, 50 y 50, tanto para candidatos a senadores, candidatos a diputados y candidatos a parlamentarios del Mercosur. Esto seguramente va a incrementar aún más porque ya en ese momento, a medida que el Congreso se vaya de a poquito reformando, ¿no?, a través de cada elección vamos a tener igual cantidad de mujeres y hombres. Y por último, una ley que tampoco no es menor, no es más declarativa, pero tiene consecuencias muy prácticas. Es una ley que estableció convenios en materia de trata de personas entre la República Argentina, Colombia y Bolivia, ¿no?, entendiendo que muchas veces el circuito de trata a nivel internacional tiene que ver con esa mirada geográfica, ¿no? Una ley que fue implementada por sendos países, no tanto por la Argentina en su trato con Bolivia, los dos, y la Argentina en su trato con Colombia, los dos. No es que es una cuestión, una mirada xenófoba, ni mucho menos de la Argentina hacia estos países. Fue un convenio establecido por la Argentina con Bolivia y Colombia para poder aunar fuerzas para investigar y combatir de manera concreta la trata de personas. Estas son las únicas 6 leyes que el Congreso votó en 2 años para tratar de equiparar los derechos del hombre y de la mujer. Esto es un informe que elevó la doctora Norma Morandini, que fue senadora nacional, es colega nuestra y hoy preside el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Para cerrar simplemente, ¿qué nos queda pendiente? La ley de paridad laboral, ¿no? Mismos derechos, mismo salario, mismo horario para el hombre y para la mujer. La ley de licencias, la ley que establece la lactancia materna para que una mujer lo pueda hacer en horario laboral. Y por último, la ley que establece la paridad en el resto de los poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Con eso, la Argentina sería un país un poquito más justo.